¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto de tenerlos nuevamente en mi canal. Gracias por estar ahí. Los saluda Ricardo Edwin Romero desde esta hermosa y calurosa ciudad del sol, aquí en el sur de la Florida, en Miami. No se olviden por favor de suscribirse al canal, ponerme un like, dejarme algún comentario y compartan el video. Eh, Acabamos de ver el desfile, brillante desfile del 80 aniversario de la guerra donde los japoneses no pudieron con los chinos. La verdad es que hacía mucho tiempo, hacía muchos años que yo no veía un desfile militar completo, ni siquiera en un desfile peruano, ni aquí en los Estados Unidos, ni en ninguna parte. A veces, tal vez, cortos episodios de uno, cuantos minutos, alguno que otro desfile de alguna parte del mundo, pero no más allá. Sin embargo, me di a la tarea de sentarme ahí al frente del televisor de casi 3 horas. Un desfile brillante, brillante, la verdad. Es increíble la exquisitez que tienen estos asiáticos, estos chinos. La sincronización muy exacta, los movimientos eh, que muestran un orden y una disciplina total, la verdad. Eh, Me he quedado bastante impresionado. Ese orden, esa limpieza de movimiento, esa pulcritud, con unos soldados muy erguidos, mostrando la soberbia del castrense, ¿no? Del uniformado. Me entró algo de nostalgia también, hay que decirlo. A mí me ha tocado desfilar cuando fui cadete, allá en mi tierra, en mi país, cuando estaba siendo formado por esa benemérita institución como era la Guardia Civil del Perú, que ahora se extraña pues porque ya vemos que lo que ha quedado de la policía en Perú pues deja mucho que desear, un desastre la verdad. Pero bueno, quedé bastante encantado y seguramente todos los que han visto el desfile estarán de acuerdo conmigo. Sin embargo, lo que ha resaltado a la par de la soberbia muestra de poderío militar, los chinos realmente han querido mostrar músculo a, a Occidente, básicamente, porque estoy seguro que sus aliados más cercanos, como como Vladimir Putin, los rusos, como ahora la India y los países asiáticos de alrededores conocían y sabían de lo que realmente representa pues los chinos, ya no solamente como la segunda economía del mundo, sino además o principalmente una potencia militar. Pero decía que al margen de este gran desfile, formidable desfile, eh, destacó la gran amistad que derrocharon también los presidentes de la India, de China y de Rusia. Eh, Hemos visto a Vladimir Putin de la mano de Narendra Modi, presidente de la India, y muy, eh, mi esposa diría, apapachados con Xi Jinping. En realidad, esto es un resultado que ha derivado de la ingratitud, de la testarudez, de la indiferencia, de la soberbia, de la arrogancia de los países de Occidente con Estados Unidos a la cabeza. Hay que recordar que Vladimir Putin, ni bien llegado al poder, después de haber recibido una Rusia pues deshecha en todos los niveles,
con una economía por los suelos, con un orgullo por el piso, eh, y un ejército también destruido, sin el poderío militar que ahora ostenta. Aún así, Vladimir Putin estuvo rehaciendo a Rusia de sus cenizas e intentó por todos los medios eh, compenetrarse y formar parte de Occidente. Ellos mismos lo decían, ya no somos la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, somos un país con democracia, somos un país que ha entrado al capitalismo y queremos formar parte de Occidente. No lo dejaron, señores. Y los Estados Unidos básicamente fueron los que decidieron que no entrara, y los perritos falderos de la OTAN, de la Unión Europea, pues no podían hacer nada. Aunque también es clara la animadversión de los europeos hacia los rusos, ya lo he hablado en este canal en más de una oportunidad, por el ánimo de querer apoderarse, destruir al país de Rusia, desaparecer de Rusia y quedarse pues con los recursos naturales, porque Europa es un país estéril, es un país que no tiene recursos naturales. Pero entonces, en ningún momento quiso ninguna administración desde los fines de los 90, ninguna de la administración americana quiso aceptar a los rusos en Occidente. En una época, cuando existía el grupo de los siete, comenzaron a llamar al grupo de los ocho porque Rusia, eh, más o menos de manera hipócrita, lo estaban aceptando dentro del grupo. Pero como bien lo dice el profesor Alfredo Jalife, nunca perteneció. Se decía el grupo de los ocho, pero en realidad debió haber sido el grupo de los siete y un poquito, o siete y medio, porque Rusia no entró del todo para nada en la OTAN. Se cansaron los rusos y Estados Unidos prácticamente los empujó a buscar otros aliados, buscar países que realmente quieran solidarizarse con todo, con todos los países del mundo, no solamente con países que, que puedan agachar la cabeza a los Estados Unidos, como son todos los países europeos y todos los países de la OTAN. Entonces lo empujaron a los rusos a los brazos de China, que es prácticamente lo mismo que está sucediendo ahora con la India. Se dice que Donald Trump hasta hace una semana lo estoy llamando a cada momento a- al presidente indio, y Modi no contesta, no le responde las llamadas. Obviamente molesto por el arancel de 50% que le ha puesto eh, los Estados Unidos a la India. Y como respondió Narendra Modi, que es una hipocresía, pues lamentablemente hay que decirlo, nosotros apoyamos a la administración Trump, y yo en este canal he hablado a favor del presidente Trump cuando hay que hablar a favor de sus políticas, pero cuando está equivocado, pues igual lo criticamos. Acá no nos casamos con nadie, la verdad, sea de derecha o sea de izquierda. Acá lo que nosotros intentamos ver las cosas con objetividad y damos nuestros criterios, nuestros puntos de vista con esa misma objetividad, ¿no? Somos sinceros por lo menos con nosotros mismos y lo expresamos. No nos vamos a casar con ningún presidente, sea de izquierda o sea de derecha. Acá lo que importa es lo que uno cree que está haciendo bien. Y cuando el presidente Donald Trump hace las cosas bien, hay que aplaudirlo y hay que apoyarlo. Pero cuando se equivoca, pues también hay que hacerle las críticas correspondientes. Y se está equivocando, lamentablemente. Con India se ha equivocado completamente. Decía que el presidente indio le dice: ¿cómo me vas a castigar a mí por comprarle el petróleo ruso? Y sin embargo a los de la Unión Europea, que le compran el gas ruso, porque hasta ahora actualmente le siguen comprando el gas ruso, por lo bajo, aunque mayormente están dependiendo de Estados Unidos, porque creo que ya Rusia ha cortado casi completamente el envío de gas y ahora está entendiéndose
con el frente asiático y está dirigiendo todos sus gasoductos de gas y, y de petróleo hacia ese mercado que es mucho más grande que la Unión Europea. Entonces, la verdad es que el tiro le está saliendo por la culata. Se han disparado los pies los europeos y los americanos. Bueno, los americanos tal vez no tanto, porque los estadounidenses y el gobierno de Trump sigue siendo la economía número uno del mundo y sí es un país muy rico, como tenemos de todo, la verdad, gas, petróleo, recursos naturales. Sin embargo, la Europa no. Y lamentablemente, al estar sancionando a la India o estar amenazando a la India, que es un país grande, es un país, un consumidor y un mercado grandísimo, uno no puede bromear. Ahí se ha equivocado la administración Trump. Eh, Pensó, calculó que iban a ser como los alemanes o como los franceses, una amenacita, te cobro 60, 80%, 90%, que seguidamente vinieron con el rabo entre las piernas la Ursula von der Leyen, que vino, recuerden ustedes, se reunió con el presidente Trump y, y le dijo que por favor, ¿no? Y al final creo que quedaron un 15% y salió contenta. Y efectivamente, debió salir contenta, porque si no llegaba a un acuerdo, pues se van a quedar sin gas y sin petróleo y todas las industrias eh, y la tecnología que todavía le queda a los europeos, pues se iban a echar por el piso y la prueba está allá, Alemania. Fíjese cómo está Alemania. Creo que ya está a punto de entrar en recesión, una economía que se ha venido al piso. Pero bueno, entonces decíamos que se equivocó Donald Trump con, con la India, un mercado de 1.500 millones de habitantes, con, con mucho, con mucho poder, no solamente agrícola, sino industrial, tecnológico. Lo- los hindúes han venido desarrollando su tecnología desde hace muchos años. Hacen autos, hacen, eh, producen una serie de, de tecnologías que no lo que pueden competir, sino de tú a tú con los Estados Unidos o con los europeos, pues la están desarrollando a pasos agigantados, que en cualquier momento hacen lo mismo. Sus autos, igual empezaron los chinos, hay que recordar eso. Los chinos, eh, cuando empezaban a hacer sus productos manufacturados, todo el mundo decía productos chinos son malos porque efectivamente no eran buenos, eran bastante malos, aunque los chinos siempre hacían varias calidades. Las calidades que llegaban a Latinoamérica generalmente eran pues para Latinoamérica, pero todos los productos chinos que llegaban a los Estados Unidos eran de mediano para arriba. Nunca hubo productos malos, de mediano para arriba. Y ahora sí, todos los productos en Estados Unidos hasta antes de la primera administración de Trump, el 90 y pico % de lo que existía en los Estados Unidos era chino. Agarraba uno de estos lentes, estas hojas, eh, este, este desinfectante, todo lo que podría yo tener acá todavía sigue siendo chino. El escritorio hecho en China, este mueble, casi todo aquí en los Estados Unidos era chino y es de primera calidad, porque los chinos tenían esa peculiaridad. Si usted iba a China y quería comprar productos, le enseñaban por decir unos lentes Ray-Ban y le decían, estamos poniendo un ejemplo X, cuatro tipos de lente. Este cuesta $50, este cuesta $20, este cuesta $10 y este cuesta 2,99 por decir. Y uno dice, pero oye, yo estoy viendo y estos cuatro lentes son los mismos, ¿por qué tú me vendes este a $50, este a $20 y este hasta $2,99? Ah, no, porque este producto de $20 o de $50 ese es para el mercado americano, primera calidad. Este producto de $30 es para el mercado europeo, más o menos. Este producto de $10 es para el mercado latinoamericano. Y este de 2,99 o $3 es para el mercado africano.
pero aparentemente son igualitos en apariencia, pero en calidad es distinta. Entonces, por eso que los productos, muchos productos que compraban de China para Latinoamérica, pues era de una calidad de $10, por decir. Pero el producto chino que llegaba a Estados Unidos costaba $50, de muy buena calidad. Perdonen por el ejemplo un poco burdo, pero es más o menos como ha funcionado siempre el mercado chino. El mercado hindú está yendo por ese camino. Están mejorando su mano de obra, sus factorías, sus industrias, sus fábricas. Su mano de obra está avanzando y mejorando a pasos agigantados. Los chinos, pues, ahora están llegando, por ejemplo, productos que antes se hacían en China, productos textiles, ¿ah? Vamos a poner ese ejemplo. En los Estados Unidos ya hace algunos años. Yo compraba algunas camisetas para dormir. Por ejemplo, esta es una camiseta que uso para dormir. Perdón. Estas camisetas a veces las uso blancas y celestes que son eh, camisetas como pijama. Yo hago estos programas en la noche, en la madrugada, después de haberme dado un baño y haberme puesto la pijama. Tengo varias de estas, por si acaso tengo tengo una cantidad de blancas y azules para cambiármela todos los días del mes. Entonces, sin embargo, cuando cada cierto tiempo hay que cambiarlas eran hechas made in China y resulta que después comenzaron a cambiarlas porque venían made in Dominican Republic, hechos en República Dominicana. Me puse la camiseta, mi esposa la lavó 2, 3 veces y ya comenzaron a hacerse huecos. Y yo le dije a mi esposa, wow, vamos a tener que cambiar porque estas camisetas, como pues, las camisetas chinas las uso por temporadas largas y no se me dañan. Entonces estas camisetas que han sido lavadas 2, 3 veces ya comienzan a mostrar la falta de calidad. Entonces, ¿por qué? Porque el mercado dominicano o centroamericano todavía es un mercado pobre, es un mercado que la mano de obra no se ha desarrollado como la de los chinos o como la de los hindúes. Entonces decía, si Occidente y los Estados Unidos, eh, o básicamente la administración Trump, está, eh, creyó equivocadamente, erróneamente, que sancionar y castigar a la India con un arancel de 50% iba a hacer que los indios, al igual que los europeos o los países latinoamericanos que tienen menos fuerza, es lógico, iban a agachar la cabeza, pues se equivocaron. ¿Qué es lo que ha hecho el presidente Modi de India? Ha duplicado o ha aumentado la compra de petróleo ruso y no le responde el teléfono a Trump. No estamos hablando de un país, eh, Colombia, Perú, Argentina, o peor aún, cualquier paísito de Centroamérica o del Caribe. No, estamos hablando del país más poblado del mundo, la quinta economía del mundo. China en los años 2000 pues figuraba en la 12ª, creo que economía del mundo. No estaba entre yo creo que a duras penas estaba entre las 12, 15 economías del mundo. México todavía estaba por encima de India, pero ahora estamos hablando de casi la quinta economía del mundo. Y creciendo a pasos agigantados para colocarse en cualquier momento en la tercera. Y cuidado, por la cantidad de habitantes que tiene, ya lo expliqué con los chinos. Estamos hablando de 1.500 millones de hindúes, de indios. Supongamos que solamente el 20% de todo ese país pertenezcan a la clase media alta. 20%. 20% no es, en todo un país, es un porcentaje mínimo. Pero de 1.500 millones estaríamos hablando de 300 millones, que es casi todo el pueblo norteamericano, que estamos hablando de entre 300,
40 a 350 millones de habitantes. Entonces es un mercado tentador, es un mercado que no se debe subestimar. Y si sigue creciendo como creció China, que ya es actualmente la segunda economía del mundo y en cualquier momento pasa a ser la primera economía del mundo, los próximos 10 años, 15 años, calculo yo, no creo que más, sobre todo por el gran déficit que tiene los Estados Unidos, la deuda externa, la impagable deuda externa que tiene los Estados Unidos. Entonces, amigos, vemos que ha sido un mal cálculo, el presidente Donald Trump ha sido mal asesorado por ese lado, y la soberbia de Occidente, la soberbia de los Estados Unidos, que no supieron calcular, que pensaron que eh, arrinconar a los rusos, arrinconar a los... Y todo esto, y con respecto a Rusia, ha sido responsabilidad completa del degenerado, del incompetente gobierno de Joe Biden, la verdad. Que los demócratas, lamentablemente, siempre que han gobernado el país, lo han dejado por los suelos. Yo voté por Bill Clinton y yo voté por Obama, si es que yo hago el mea culpa. No entiendo cómo puede haber sido tan... Y mis amigos que votaban por los republicanos siempre me reclamaban eso. No entiendo cómo puede haber sido tan testarudo. Bueno, debe ser lo peruano que tengo, terco, como una mula, como decimos en Perú. Eh, bueno, ahora estoy mucho más abierto. Sí, esta vez sí voté por Trump y, y ojalá que el vicepresidente Vance pueda ser el próximo candidato, porque el vicepresidente es muy capaz, muy inteligente, la verdad. Y con él sí votaría con tanto gusto como lo hice con Trump. Bueno, amigos, decía que no debería seguir equivocándose los Estados Unidos, no debería eh, seguir tratando de humillar a- al resto de los países que sean poderosos o no sean poderosos. El discurso de Xi Jinping para mí me ha resultado muy ecuánime, muy, muy centrado, un presidente con un nivel de estadista pues fenomenal. La verdad que eh, su discurso se podría sintetizar en llegar, llegar a, llegar a ser grandes, pero no olvidarse de los pequeños y jamás utilizar el poder en contra de los países que no tienen poder. La verdad es que yo me he quedado muy satisfecho escuchando a Xi Jinping. Eh, Me gusta mucho la disciplina de los chinos. Siempre he dicho que todo país tiene que funcionar por la disciplina. En realidad los países, es mi humilde opinión, tal vez, y la digo, ¿no? Si ustedes creen que estoy equivocado, pues díganme en su comentario, pero yo creo que todo país con disciplina funciona. Puede ser de izquierda, de derecha, de centro, de alto, de bajo, del rincón o del otro rincón, de donde usted lo quiera. Pero si es un país disciplinado, funciona. Y ahí está. China es un país socialista, comunista, pero con disciplina. Nayib Bukele, un gobierno derechista, pero con disciplina. Mira cómo está sacando del hoyo a ese país. El país más peligroso del mundo ahora es el más seguro de Latinoamérica y uno de los más seguros del mundo. Yo creo que es el más seguro del mundo, el país de El Salvador, de Nayib Bukele. Cualquiera de estos momentos voy a tratar el tema de Nayib Bukele porque yo también soy soy un acérrimo admirador de la política que ha llevado el presidente Nayib Bukele. Yo, como les digo, no estoy ni con los de derecha ni con los de izquierda, con los que hacen buen gobierno. No me interesa a mí el color político.
y no soy el primero que lo digo, Deng Xiaoping, no importa el color del gato, lo importante es que case ratones. A mí no me interesa de qué color sea el que gobierna, lo que me importa es que haga un gobierno efectivo. Si los rusos, con Vladimir Putin, y Vladimir Putin lo ha sacado del hoyo donde se encontraba, tipo inteligentísimo, y no lo digo yo cada vez que hablo de o menciono a Vladimir Putin, no lo digo yo que es un tipo muy capaz, muy inteligente, muy hábil, lo dice lo dijo Bill Clinton, lo dice Ursula von der Leyen, lo dice todo el mundo, todos los grandes mandatarios, sean del, del color que sean. Siempre reconocen porque uno no puede ser mezquino. La inteligencia, la capacidad, la, la manera de llegar a hacer las cosas bien, uno tiene que decirlo. Uno tiene que alimentar, no me gusta porque, bueno, como la señora Bailey, que mientras el presidente apoye a LGTB, apoye a los que son de su calaña, a los, de- a los que son desquiciados, porque él no sabe de qué lado es. Cuando se levanta con el pie izquierdo, patea con el pie izquierdo, cuando se levanta con el pie derecho, patea con el pie derecho. Y como tiene una señora, una mujer que le aguanta, porque también los dos patean por los dos lados, entonces se entienden, está bien, pues ellos viven en su mundo, pero para mí eso no es normal y para la gran mayoría no es normal. Y, si y hay muchos presidentes que están en contra de eso, y bienvenido, sobre todo cuando quieren meter esa ideología a los niños. Pero bueno, no quiero irme por otro tema. Bien amigos, entonces, para terminar, eh, se estarán lamentando y se van a lamentar eternamente los europeos, principalmente los alemanes. Se dejaron eh, sabotear el Nord Stream 2 y ahora que los rusos, Vladimir Putin y los chinos y los hindúes han llegado a un acuerdo que van a hacer el Power Siberian 2, el gasoducto siberiano número 2, que van a pasar todo el gas para China, India, por Mongolia y para todo y los países asiáticos. Imagínense ustedes, es que son brutos, señores, disculpen que use esa expresión, pero es que no son brutos. Lo que pasa es que esos políticos son los de siempre. Los políticos europeos están actuando como los políticos latinoamericanos, todo a su conveniencia, se aseguran sus bolsillos, aseguran su familia, se aseguran ellos y le importa un pito el resto, la verdad, les importa un pito. Entonces, ahora el gas va a ir de frente para allá, ellos se van a quedar sin gas y van a tener que estar sujetos eternamente a lo que le digan los Estados Unidos, porque con Rusia ya no van a poder contar. Todo lo que hubieran podido hacer Europa si hubieran dejado que los rusos pertenezcan a la OTAN y no hubieran estado envidiando los recursos de Rusia y querer desaparecer a Rusia para apoderarse de sus recursos. Qué gran estupidez. Y ahora con este señor que tiene en Alemania, Friedrich Merz, que es un líder que ha sido un funcionario de BlackRock, imagínense, y está en Alemania. Pobres los alemanes, a ver si salen ahora del hoyo donde se están metiendo. No se olviden de suscribirse, amigos, al canal, denme su like, opinen al respecto, compartan el video y nos vemos entonces en la próxima. Que estén bien.